los voy a estar llevando en esta ocasión al libro de Génesis, capítulo 6. Estaré compartiendo con ustedes un verso de la Biblia donde por primera vez sale la mención de la agrupación que nosotros conocemos hoy día mundialmente por Hamás. Hamás con H, ya que lo estoy pronunciando como y escribiendo como se escribe en la Biblia. El título que les voy a dar a ustedes será el siguiente: Hamás con H, Hamás con J triunfará. Jamás triunfará. Obvio, usted está viendo en la escritura lo que va a decir el verso. En Génesis capítulo 6 y verso 11 aparece el título que ven ustedes en pantalla. Dice la palabra de Dios en Génesis 6:11. Y por favor lean conmigo, porque yo voy a usar una palabra hebrea en el contexto del español que le va a dar mucha claridad a la primera vez que jamás es mencionado en las escrituras. Dice la Biblia: y se corrompió la tierra delante de Dios. Estaba la tierra llena de Hamás. 3 letras hebreas, ¿ok? Hamás, que significa en español violencia. Estamos hablando, escuchen las coincidencias muchas veces de la grandeza de la palabra de Dios. El término Hamás en hebreo se escribe con 3 letras nada más, porque las vocales en hebreo no se escriben. La primera de esas letras es Het. La segunda, que equivale a la H en inglés o a la J en español. La segunda letra es la letra Mem, de donde sale la M. Y la última letra es la letra Samech. Samech en hebreo. En gematría hebrea, cuando se suman estas 3 letras que pronuncian Hamás, es muy curioso por el hecho de que la letra Het tiene el valor de 18. Sumen si pueden. La segunda letra, que es mencionada, Mem, tiene el valor numérico de 20. Las letras y los números en hebreo se usan intercambiadamente. Quiere decir que no hay números y letras, son letras, y las letras tienen valores numéricos a la misma vez que definen una letra. Y la última es Samech. Estas 3 letras se pronuncian en hebreo como sale el término violencia en español. ¿Por qué? Porque termina diciendo: estaba la tierra llena de Hamás, de violencia. El término que define a Hamás. Y cuando tú sumas esos 3 números, el 18, que es la letra Het, Mem, tiene el valor numérico de 20, ¿ok? Y la letra Samech tiene el valor numérico de 120. Le da, si no me equivoco, 178. Perdón.
158. Déjenme ver dónde me he equivocado de pronto porque lo tenía por otra parte. 18 más 20, yo creo que es en la letra mem. Bueno, me equivoqué de pronto dándole el valor, tengo que corroborarlo y compartirlo con ustedes, pero cuando lo sumo, en mis notas me daba 178. El número 178 es divisible perfectamente por 89. Quiere decir 178, que es la totalidad del valor de la palabra, da a 89. Y adivinen en la gematría hebrea lo que significa el número 89. Multiplicado por 2, quiere decir se repite el término 2 veces. Y le mata. Es como define a Hamás. Quiere decir que cuando le aplico un título un poco más a casa, que uso el Hamás con H, hablando del grupo, la agrupación asesina de la cual estamos viendo en actividad en estos días, y que dice la Biblia que desde los tiempos de Noé estaba la tierra llena de Hamás, de violencia. Yo después le añado en signos de exclamación a ese título Hamás con H, Hamás con J en español, triunfará. Hamás jamás triunfará. La idea de la cual les voy a estar hablando es una interrogación, es una pregunta. ¿Podemos identificar al espíritu de gente pero tan malvada en la Biblia? Y aquí lo vemos desde un comienzo. Fíjense que no es el último libro de la Biblia, no es en Apocalipsis, lo vemos desde el principio, que este espíritu ya funcionaba. Y ustedes verán como lo vamos a ver a través de las Escrituras. Y la respuesta es un sí, afirmativamente. Y pregunto también, ¿habrá alguna referencia en la Biblia acerca de una agrupación de gente con historial de semejantes atrocidades? Y la respuesta también es afirmativa. Hago otra pregunta más al analizar esto de lo cual voy a estar hablando. ¿Podremos decir que existió en la Biblia y sus relatos históricos alguna conexión o identificación que pueda darle lucidez a eventos tan recientes en Israel como lo que acaba de acontecer en este mismo mes de octubre 2023? Y la respuesta es cierta también. Quiere decir que cuando comienzo citando desde Bereshit, el nombre hebreo para Génesis, que quiere decir en el principio, en el comienzo de la historia, estamos viendo como ya hay un espíritu que contrarresta los propósitos y la voluntad de Dios. Lo vemos manifiesto a través de toda la historia primitiva de los patriarcas. Y Génesis, como nosotros le conocemos en español, y marcamos el capítulo 6, que estamos hablando en los tiempos de Noé, cuando este malévolo espíritu ya operaba en la tierra. El texto lo hemos citado, Génesis 6:11, le doy lectura de nuevo. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de
queridos amigos, hoy día la tierra, este nombre de un espíritu de violencia, es evidente para todo ciudadano del mundo. Y quiero decirle que lo que se está manifestando en contra de Israel se va a manifestar en contra de la iglesia. Y la noticia esta semana es de que en muchos puntos de la tierra, en Afganistán, en Irak, en la India, en África, muchos creyentes están muriendo por Jesús. Algunos ya han sido decapitados en la India por este mismo espíritu. La pregunta y las preguntas que ya he hecho nos va a entender que siempre se suscita cualquier tema profético en las Escrituras, al igual que cualquier tema relevante a Israel en el tiempo contemporáneo que es actualizado. Nos damos cuenta que lo que veremos en la Escritura es exactamente lo que el mundo está viviendo hoy con la crisis de Israel y Hamás. Y si podemos construir un recuento hilvanado y bien tejido que nos conduzca a un mejor entendimiento con cierta precisión de tiempo, eso ayuda a una comprensión actualizada. Todos en el mundo hoy día, y particularmente los creyentes en Dios de Israel, merecen estar al día. La aceleración profética, hermanos, de eventos recientes que tuvo inicio en el día de Simchat Torah. Mira, Simchat Torah en hebreo es, en Israel en particular, es algo muy importante, porque es el día que se concluye y se celebra que todos los creyentes sistemáticamente han leído las porciones de la Biblia y han llevado la totalidad de la Torá a una finalidad en este sentido de la palabra. Quiere decir que la conclusión anual de lectura bíblica, el Simchat Torah, que es un tiempo de gozo y de celebración, porque se sabe y se conoce la palabra de Dios, fue por este espíritu de Hamás violentado y les robó a todos los kibutzim que habían en la región colindando con Gaza el gozo y la paz, precisamente, y lo volvió y lo tornó en violencia, en Hamás, porque Hamás es sinónimo de violencia. En este tiempo de gozo y orgullo hebreo y de unidad, hay algo muy particular que hacen los hebreos, y es el Hakafot. El Hakafot es el bailar con la Torá. Cogen el rollo de la Torá y lo pasean de pronto, y la gente empieza a dar vueltas alrededor del círculo del podio desde donde se expone la palabra de Dios, y celebran que tienen acceso a la palabra de Dios. Los hasídicos comienzan haciendo esto ya desde el último día que termina antes de que entre Simchat Torah, que es el Shemini Atzeret. En Shemini Atzeret ya empieza a haber un elemento festivo porque están terminando con la lectura de la Biblia. Y en Israel es llamado un Yom Tov. Yom Tov en hebreo significa en español un día bueno. Es un día precioso, es un día de alegría. Y ese día coincidió en el calendario
que usamos nosotros en el día de hoy con el 7 de octubre. ¿Ok? El 7 de octubre. Un día que ha entrado y ha sido reconocido como blasfemia. Después del hecho de que prenden las velas, de que hay una celebración en este aspecto, todos los judíos repiten esta oración que después la voy a compartir en español. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav b'tzivanu lehadlik ner shel yom tov. En español sería: bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has comandado a prender la vela del día bueno. En otras palabras, ha llegado el día que nosotros podemos llamar bueno porque hemos leído tu palabra durante el año. ¿Y cómo se desenvolvió el Simchat Torah en este 2023? En vez de gozo con gran lamentación, el 7 de octubre se convirtió en el día actual de infamia por los ataques a los kibutzim fronterizos a Gaza, la mortandad de 1.400 israelíes y 203 rehenes, sin mencionar los horribles crímenes ya conocidos por todos ustedes. Según Chabad Hasidus para mí es la fuente mía preferida de estudios hebreos entre los más estrictos rabinos ortodoxos de Yehuda, o como se dice en español, de Judá. Muy importante la opinión que pueden tener estos rabinos. La lectura de ese día, el 7 de octubre, fue el Parshat Besot HaRahak. Este Parshat, esta porción de la Escritura, la séptima porción, es de Devarim 34:1. Nosotros lo conocemos como Deuteronomio 34:1. Mira lo que dicen los rabinos, ¿ok?, del movimiento de Chabad Hasidus. Dice ese verso de la palabra de Dios: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró el Eterno toda la tierra de Galaad hasta Dan. Lo más importante aquí fue que Dios lleva a Moisés a la cúspide del monte Nebo, que es el punto más alto de toda la cordillera de Pisga. Y dice algo muy curioso el verso 4: y le dijo el Eterno: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. ¿Qué fue lo que vio Moisés? Vio el Mediterráneo de lejos, vio el Negev, el desierto, las praderas del sur, las planicies del valle de Jericó, la pradera extensa por donde fluye el río Jordán, desde Jericó a Zoar, al sur del Mar Muerto. Y ni se puede aceptar, ni se lo imaginan. ¿Qué fue lo que vio físicamente o espiritualmente Moisés? Nadie puede acertar, pero percibió la totalidad de la grandeza y su majestuosa presencia dentro del pueblo que Dios había escogido para ellos. Quiere decir que para Moisés
del norte al sur, del este al oeste y la parte al este del Jordán, que es más allá del Canaán, todo Canaán es dado a Israel y más aún por Dios. Y dice la Escritura que muere Moisés en pleno gozo después de haber visto. Ustedes dirán, ¿y por qué Dios no dejó que Moisés entrara a la tierra prometida? Escuchen, porque Dios le había dicho a Moisés que hablara a la piedra. ¿Y qué hizo Moisés? Le dio golpes a la piedra. La piedra es un tipo de Jesús y tú no puedes darle golpe a Jesús. Tenía que hablarle a la piedra. Y porque la golpeó, Dios dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. La verás, pero no entrarás allá. Lo curioso es que en un libro, que vienen a ser los libros, podemos llamar complementarios de la comunidad hebrea, hay un libro llamado Sifrei, que en el capítulo 33 y verso 30 dice que Moisés vio toda la tierra de Israel en su tranquilidad y sus opresores que estaban destinados a oprimirla. Quiere decir que Dios, dicen los rabinos, que ya le había revelado a Moisés no solo la bendición de la tierra, no solo la herencia, pero le dijo que venía combinada con unos opresores que iban a ejercitar jamás o violencia al pueblo de Israel. Quiere decir que ven un elemento de continuidad, de jamás, de violencia en toda la historia de Israel. Por otro lado, otro de los comentaristas hebreos dice que esto lo vieron hasta Dan, una ciudad en particular, hoy día desaparecida, en una región que le fue dado a esta tribu en particular. Ya verán por qué Dan es tan importante, porque dice Jueces 18:30, y chequenlo ustedes en su Biblia, Jueces 18:30, que le enseñó también a los hijos de Dan practicando idolatría. ¿Ok? Algo terrible para Dios, el más grande de todos los pecados, practicando idolatría. Y yo no quiero comentar más sobre ese detalle, porque verdaderamente sería motivo de gran vergüenza para cualquier tribu de Israel. Moisés tuvo visión de cómo muchos se apartarían de Dios en Dan. El relato lo cuenta claramente Jueces 18. Y le mostró también a Sansón, que descendería de Dan como salvador de Israel. Fíjense cómo Dios, con cada problema, Dios tiene ya preparada la salvación. La misma tribu Dan, que cometería tantas fechorías de idolatría, ahora de pronto Dios levanta a un personaje de la tribu que llegó a ser juez por la totalidad de 20 años en Israel. Estoy hablando de Sansón. No era solo fuerte de cuerpo y de brazo, sino que era fuerte también, ¿ok?, en sabiduría. Lo curioso de todo esto es que yo veo en esto algo que me impresiona mucho, de cómo Dios puede tomar a una tribu que desde un comienzo la vemos siendo derrotada por una influencia tan horrible como la idolatría, y de pronto de ella misma se levanta un Salvador. Quiere decir que yo veo en Sansón un tipo también del Moshiach. Yo veo un tipo de Jesús en la persona
de Sansón, un Salvador que llegaría a levantar a Dan y a todo Israel. Y si me ven y me escuchan los asídicos, me escupirían. Imagínense a Moisés creyendo en el Mosías de Israel. Algo que definitivamente nos debe poner a pensar. Pero me pueden decir ustedes, y me digo a mí mismo, si recuerdo bien, miren lo que dice el Nuevo Testamento, Marcos 9:4. Estoy leyendo la versión revisada de Reina Valera del año 60. Y les apareció Elías con Moisés en la transfiguración, que hablaban con Jesús. Aquí hay una porción en el Nuevo Testamento que nos presenta a Moisés interrogando a Jesucristo acerca de los últimos días con uno de los profetas más renombrados. Estoy hablando del mismo Elías. Igual que Sansón es una tipología de Jesús, cargando las puertas de la ciudad al monte, y adivinen dónde fue que tomó sobre sus lomos Sansón las puertas de la ciudad y las llevó a un monte que es un tipo del monte Gólgota, donde Jesús fue clavado. Fue en la ciudad de Gaza. Y me preguntará usted, ¿casualidad eso? No, todo lo contrario, fue algo muy determinado por Dios. Quiere decir que no solo Sansón es un tipo de Jesús, pero Moisés también. Y usted me dirá, pastor, pero eso es decir mucho. Bueno, escuchen a Moisés hablar. En Deuteronomio 18:15 dijo, profeta de en medio de ti, le dice Dios, de tus hermanos como yo, te levantará el Eterno tu Dios, a él oiréis. Y esto es dicho por Moisés mismo de parte de Dios. Moisés mismo estaba diciendo que un día de dentro de las tribus de Israel vendría un Salvador, un profeta. Entiende que Moisés decía, a él deberéis oír. Estaba hablando nada menos sino que de Jesús. Durante este mes de octubre 2023, los oídos del mundo están atentos al conflicto de 1.400 asesinatos horrendos y 203 rehenes menos 2 sueltas que todavía están en cautiverio en Gaza, oprimidos allá de la misma forma que lo fue Sansón. Fue a Gaza donde llevaron a Sansón después que lo apresaron, porque una filistea que él tomó por querida llamada Delila lo traiciona y le dice cuál es el origen de su fuerza extraordinaria. Le sacan los ojos a Sansón y se lo llevan, adivinen para dónde, para Gaza, para que este ciego que había sido juez de Israel diera vuelta a un molino para que ellos se burlasen de él. Quiero decir que estos asesinos tienen un historial de Hamás, de violencia y de burlarse de sus cautivos, que los humillan a lo más horrible que un ser humano pueda ser humillado. El masacre sin precedente de violencia de Hamás es manifiesto en el día de hoy. ¿Por qué? Porque hacía más de 70 años, el otro día calculé que eran aproximadamente 78 años desde el Holocausto, cuando miles y miles de cohetes en el día de hoy son detonados sobre Israel. Y me pregunto, ¿qué nación toleraría
Eso sin destruir a sus atacantes. ¿Qué país de Latinoamérica permitiría que le tiraran 5,000 cohetes y no responderían? ¿Qué nación se quedaría con los brazos cruzados cuando han sido víctimas de horrendos crímenes, personas siendo quemadas vivas y otros hermanos literalmente asesinados en forma grotesca? Hallaron a una mujer la cual con un cuchillo le acuchillaron el vientre para matar al hijo y a la madre que lo estaba engendrando. No hablemos de las muchachas que son violadas horrendamente porque no tienen compasión absolutamente de nada. El terror horrorizando a toda la nación de Israel en este mes ha sido algo insoportable al mundo, y ese horror continúa hoy, pero está siendo reducido y será desaparecido cuando termine Israel con Gaza y sus túneles infinitos. Esta es la promesa de los ejércitos de Israel. No puede esa violencia, no puede ese jamás prevalecer. Cuando los romanos destruyeron el templo en el año 70 Anno Domini, en el tiempo de Jesús, para borrar toda memoria de Israel, lo hicieron cambiándole el nombre de la tierra de Israel después de la expulsión, poniéndole el nombre viejo de los filisteos, enemigos de Israel. Fíjense cómo el término filisteo juega un papel grande. ¿Quién más era filisteo? Bueno, en los tiempos de David conocen a un hombre de una ciudad llamado Gat, en la cual de pronto se levanta y reta a los ejércitos de Israel, los insulta, los humilla, le dicen que peleen con él, y un niño, un muchacho va en defensa y se le aparece el rey David cuando era un jovencito, nada más que con una tirapiedra y 5 piedras que sacó del río, y le da un pedrazo en la frente a Goliat y lo mata. Goliat representaba a Hamás. Goliat era Hamás, él era violencia y era filisteo. El choque ideológico y la forma de atacar la promesa del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios en el cual nosotros creemos, así anulando o intentando anular al Dios verdadero de pactos y promesas. Y el lugar oriundo de ellos era Gaza. Ese era el sitio operativo desde el cual funcionaban. ¿Coincidencia o es que no nos damos cuenta que estamos hablando de la misma gente, de la misma violencia de Hamás? Hamás opera desde donde siempre han operado los filisteos. Lo curioso es que en Gaza, en los tiempos de Sansón, estaban adorando allí a varias entidades. En el caso de Sansón, estaba peleando y luchando en contra de un dios llamado Dagón, que era medio pescado. Curiosamente, es la misma mitra que usan los sacerdotes de la religión común entre los cristianos. La misma mitra es el símbolo del dios Dagón, con el cual literalmente ya ciego llegan. La Biblia dice que mandan a buscar a Sansón para reírse, para burlarse de él y para entretenerse, y lo llevan al templo de Dagón. Y allí estaba Dagón. ¿Y qué ocurre? Que Moisés le pidió a Dios que le diera una oportunidad de vengarse, que le diera una oportunidad
de destruir a aquellos que los habían destruido a él. Y buscando la ayuda, el muchachito le dijo: déjame poner mis manos sobre los pilares del templo de Dagón. Habían presentemente más de 3,000 personas reunidas para burlarse de Sansón. Y Sansón terminó derrotándolo, aún siendo ciego, cuando hace colapsar al templo del dios Dagón. Un dios en enemistad con el Dios de Israel, a quien los filisteos también adoraban. ¿Están viendo ustedes cómo se repite la historia? Hoy día, como son las mismas gente en el mismo lugar cometiendo estos crímenes atroces, la continua guerra con ese enemigo fastidioso de tiempos pasados es hoy día presente una realidad antagonística. Sigue el mismo espíritu, sigue la misma fuerza operanda. Eran gente violenta porque eran violentos y lo siguen siendo. Es un espíritu sucio que los arrastra a destruir todos los contornos y desean arruinar las promesas de Dios. Ellos festejaban la destrucción y la ruina creada por ellos. Estoy hablando cuando muere Saúl y Jonatán, que era amigo de David antes de ser rey, o podemos decir el futuro rey David. Dice la Biblia lo siguiente en Jueces 1:27: y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Escuchen esas palabras de Jueces 1:27. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Por otro lado, Sofonías, un profeta muy curioso e interesante, de los más pequeños de los profetas de la Biblia, dice en el capítulo 1 y verso 4: y exterminaré los restos de Baal. Está diciendo que Dios va a llegar un momento que toda la adoración de Baal es muy conocido en el Líbano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy hay un enorme templo cuyo fundamento posee las piedras más grandes que jamás se han visto. En fundamento semejante dice que el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y en inglés dice, en la versión algo interesante, dice: y extenderé mi mano. Esta expresión es usada cuando Dios está por hacer algo grande, no solo en Judá, pero en el mundo entero. Quiero decir que hoy día todos los ojos están puestos en la guerra de Israel y Hamás. En otras palabras, de Israel, las personas pacíficas, con los terroristas que son violencia, porque ellos son Hamás. En 2 versos habla de la destrucción masiva. Primero que nada, Sofonías habla en el verso 2 y dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice el Eterno. Dios lo va a destruir todo. En el verso 3 también dice Sofonías: destruiré. Dios está a punto de acabar con toda esa costa. Sofonías lo sostiene y lo refuerza con reiteración, lo repite. Dice: a los que se apartan del pos de Dios. Mire, hay gente que no quiere reconciliación con Dios, no quieren hacer las paces con Dios. El día de Dios, dice el verso 7 de Sofonías, está cercano. Esto es algo que yo lo siento en el día de hoy mientras se lo predico a todos ustedes.
y a la audiencia que nos siguen. El mensaje de la semana pasada lo han avistado 1900 personas. 1900 personas. Y dice el verso 12, los cuales dicen en su corazón, Dios no hará ni bien ni mal. Mira qué mentalidad. Gente que dice, ahí no va a pasar nada, todo va a seguir como siempre. Hay personas que creen que Dios no va a hacer juicio a la tierra y particularmente a la violencia. Sofonías 2:4 dice, porque Gaza será desamparada. Fíjese cómo Dios le habla directamente a esta misma ciudad de los filisteos. Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. La gente no se dan cuenta que Dios cuando dice algo lo cumple. El verso 5 de Sofonías 2 dice, ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos, otra subdivisión de los cananeos. La palabra de Jehová es contra de vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Las palabras de Dios, hermano, aquí parecen ser fuertes para cualquier persona que las escuche. Sofonías también dijo en el capítulo 2, verso 10, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo del Eterno de los ejércitos. Dios está declarando que todo este catástrofe, que toda esta destrucción, que toda esta retaliation, se dice en inglés, perdónenme. Retaliación, gracias por esa palabra. Amós, otro de los profetas, dice de la siguiente forma, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Amós cuando habla, ¿tú sabes quién es Edom? Los edomitas, un pueblo que ya era uno que querían hacer estragos en todo Israel. Y Amós 1:7 concluye diciendo, prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Quiere decir que ya Dios en la palabra suya había dicho que en tiempo futuro, acuérdense que estos son los profetas menores hablando de los últimos días, prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Ustedes lo han visto al igual que yo con nuestros propios ojos, los palacios de Gaza cayendo y siendo derrumbados por un ejército que lo único que está haciendo es literalmente haciéndole frente a Hamás, haciéndole frente a una violencia desencadenada que se ha, hermano, movido por un espíritu definitivamente satánico que quiere repetir esto también en el país en el cual nosotros vivimos. Ellos quieren traer jamás violencia también a los Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿y Dios se va a quedar quieto? No, Dios va a actuar. Y Dios ha permitido que todo el mundo vea esto, porque va a llegar un momento en el cual a lo mejor Israel se vea solito, sin ningún amparo, sin ninguna ayuda, perdiendo aún a aquellos que más lo aprecian y más están con ellos en el día de hoy, y se va a ver obligado a enfrentar
aquellos que respaldan a Hamás, aquellos que respaldan a Hezbollah en el Líbano, y estoy hablando que Israel confrontará a Irán y tendrán que ver la mano de Dios en lo que pronto sucederá. Usted me dirá, ¿está diciendo usted que esto va a suceder pronto? Espero que no. Espero que se demore un poco más. Espero que haya otro momento. Pero la pregunta que me hago es, Israel ha llamado a 300,000 y otras fuentes están diciendo que ya son 400,000 soldados activados. ¿Creen ustedes que habrá algún momento mejor que este para hacerle frente? Yo personalmente no lo creo. No quiero decir que Dios me lo ha dicho, no quiero decir que Dios me lo ha revelado. Estoy hablando de mi simple opinión, pero yo creo que el momento es muy propicio para hacerle frente a una nación que en solo 12 días puede tener ya la bomba atómica. Si le han metido 5,000 cohetes a Israel, y se dicen todas las fuentes más acreditadas que Hezbollah tiene 150,000 cohetes más poderosos todavía. ¿Se imaginan lo que hará la nación de los mulas teniendo la bomba atómica? ¿Qué nación podrá hacerle frente? Solo un milagro de Dios puede reprender a Hamás, puede reprender la violencia de este espíritu de los filisteos que se ha levantado. Y oro por el mundo en este momento para que todos los países de ustedes sean librados, comenzando por Israel. Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Moshiach, en el nombre de Yeshua, me atrevo a pedir por la salvación de las naciones y por la salvación de Israel, que es amado, por Yehuda, que como siempre ha estado al frente de la vanguardia de todas las peleas, Señor de Israel. Guarda a Yehuda, protege a Judá, y sea la gloria y la mano poderosa tuya a favor de ellos. Amén. Amén. Gracias, mi Dios, por escuchar a este insignificante hijo tuyo.